Buenos días. Bueno, vamos a empezar las sesiones de este año 2023, 6 años los que no hayamos visto. Inauguro el servicio de oncología médica y su residente de quinto año, Beatriz Berzal. Adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Soy Beatriz Berzal, residente de quinto año de oncología médica, y hoy en la sesión general vamos a hablar de los tumores del estroma gastrointestinal, más conocidos como GIST, que son un ejemplo de la oncología de precisión. Este es el índice que vamos a seguir. Y bueno, pues en primer lugar, los GIST son neoplasias mesenquimales poco frecuentes del tracto gastrointestinal. Se originan en las células mesenquimales de Cajal, que tienen una función de marcapasos. Están distribuidas a lo largo de todo el tubo digestivo y se encargan de regular la peristalsis del mismo. Se engloban dentro del grupo de los sarcomas de tejidos blandos y se caracterizan por la expresión en superficie de CD117. Es verdad que aunque tenemos en cuenta que se engloban dentro de los sarcomas, tienen unas características muy peculiares que nos van a hacer que su tratamiento y manejo sea completamente diferente al resto de los sarcomas. La mayoría de ellos se originan por mutaciones en los genes KIT y PDGFRA y su localización más habitual suele ser en el estómago. En torno al 50-60% suelen ser de origen gástrico, seguidos por los de intestino delgado y, en último lugar, los de origen colorectal. La mayoría son subepiteliales y, sin ninguna duda, el pronóstico ha cambiado radicalmente desde que se descubrió el imatinib a principios de los 2000. Siempre que sea posible, habríamos de tratarlos dentro de centros de referencia. Son los sarcomas más frecuentes del tracto gastrointestinal y su incidencia va desde 0,4 a 2 casos por cada 100.000 habitantes año. ¿Por qué varía según las series que revisemos tanto esta incidencia? Pues en primer lugar, porque los registros de cáncer realmente son muy recientes como para que en años anteriores se hayan registrado todos los casos de GIST que había, y también pues porque las técnicas de diagnóstico anatomopatológico han mejorado profundamente en los últimos años. Son del 1 al 2% de todos los tumores gastrointestinales primarios, siendo los más frecuentes de los no epiteliales. Se presentan habitualmente en edad adulta, en torno a los 60-65 años, y la incidencia es muy similar en ambos sexos, probablemente un poco mayor en hombres, pero muy similar. Solo del 0,4 al 2% de todos los GIST se dan en niños y adultos jóvenes, y además tienen unas características totalmente diferentes a las que tienen en edad adulta, y su tratamiento también va a ser muy diferente. La mayoría son esporádicos, pero sí que es cierto que en torno a un 5% de estos tumores se asocian con determinados síndromes hereditarios asociados, y que además, pues siempre que los sospechemos o que pensamos que una familia puede estar afectada, pues habrá de derivarse a unidades de consejo genético. ¿Y cuáles son estos síndromes hereditarios asociados? Pues familias que tienen una mutación en el gen KIT o en el gen PDGFRA. Ambas se transmiten de forma autosómica dominante y en el primer caso, pues por ejemplo, se asocian también a hiperpigmentación cutánea, disfagia o a la hiperplasia intersticial de las células de Cajal. En el segundo caso, pues también se asocia con tener bastante predisposición a tener lipomas y a malformaciones tanto cutáneas como óseas. Otro de los síndromes asociados es más comúnmente conocido por todos, el de la neurofibromatosis tipo 1, que se hereda de forma autosómica dominante y asocia también pues, otros tumores como los gliomas ópticos o feocromocitomas. La tríada de Carney se produce por una hipermetilación del promotor del complejo de la succinil deshidrogenasa y asocia también, aparte de los GIST, paragangliomas, condromas y adenomas adrenales corticales. Y por último, el síndrome de Carney, que se origina por mutaciones en los genes de la succinil deshidrogenasa, se transmite de forma autosómica dominante y asocia paragangliomas, adenomas hipofisarios y, en mucha menor frecuencia, también carcinomas renales. En cuanto a la clínica de estos pacientes, pues la verdad es que es bastante variada. Lo más habitual es que se diagnostiquen mediante un sangrado oculto o externo, el 28% de origen en intestino delgado y hasta un 50% de origen gástrico. Sin embargo, pues también podemos encontrarlos con clínica muchísimo más inespecífica, como pues incluso un hallazgo incidental. Hasta el 20% de los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos, que presenten un dolor o disconfort abdominal o un abdomen agudo de causa inexplicable.
También es verdad que se han descrito algunos síndromes paraneoplásticos, pero que realmente son muy poco frecuentes y en algunos de los casos que se ven en la literatura pues se asocian a hipertiroidismo o hipoglucemia. La mayoría de las ocasiones estos tumores se diagnostican en estadios precoces y solo del 10 al 20% llegan a ser metastásicos, siendo el lugar de diseminación hematógena más habitual la cavidad abdominal, ya sea en hígado o peritoneo. Es muy raro que nos encontremos enfermedad a nivel torácico o extraabdominal. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Pues en primer lugar, mediante técnicas de imagen. Como en la mayoría de los tumores, la prueba esencial es el TAC con contraste, que nos va a valer tanto para el diagnóstico del tumor primario como para realizar el estudio de extensión. En el TAC pues, se comportan como masas murales exofíticas que dependen del tracto gastrointestinal y con un realce variable, frecuentemente hipervasculares. Es cierto que muchas veces ya se diagnostican siendo grandes masas, muy heterogéneas, incluso con focos de necrosis, hemorragia o cavitación, y al radiólogo le va a ser más complicado pues, el determinar el punto de origen exacto del tumor. Otras pruebas de imagen empleadas, pues la ecografía, que nos vale pues para la valoración del hígado, la resonancia magnética, que tiene un papel más importante a la hora de determinar y de estudiar las lesiones rectales y también pues, las loes hepáticas indeterminadas. El PET-TAC nos vale para el seguimiento de estos pacientes y en casos en los que haya dudas en el TAC acerca del diagnóstico, pero es cierto que no es una prueba esencial en el diagnóstico. En cuanto al estudio de extensión, normalmente es suficiente con una prueba de imagen abdominal. Hay veces que se pide pues, una radiografía de tórax para descartar que haya enfermedad extraabdominal, pero es verdad que es muy poco frecuente que lleguen a irse a este nivel. En cuanto al pronóstico y la estratificación del riesgo, pues tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Uno, el tamaño. Es muy raro que nódulos por debajo de 2 centímetros lleguen a tener una capacidad realmente agresiva. El índice mitótico, que establece su punto de corte en un número de 5 mitosis por cada campo de gran aumento. Por debajo de este corte los consideramos de bajo riesgo y por encima de alto riesgo. La localización también influye. Parece que aquellos que son de origen intestinal, o sea, de intestino delgado o gástricos, tienen un poco mejor pronóstico que aquellos de origen colorectal. Y lo que es muy importante es la ruptura tumoral, ya sea previa al tratamiento quirúrgico o durante el mismo. De hecho, si revisamos la literatura, incluso algunos autores llegan a considerar que en el caso de que se produzca, podríamos incluso tratarlos como si fueran metastásicos. Hay veces que las características por imagen en el TAC también nos pueden hablar ya de la agresividad que vaya a tener el tumor y también la afectación ganglionar. Es muy poco frecuente que estos tumores, al menos en adultos, tengan metástasis ganglionares, sí que es más frecuente en niños, pero en el caso de que las presenten, pues por supuesto va a estar asociado a un peor pronóstico. Y en último lugar, las alteraciones moleculares, que hasta ahora pues realmente no tenían ningún tipo de implicación pronóstica, pero ya desde los últimos años conocemos en función a ellas cuál va a ser la respuesta a los tratamientos, con lo cual pues también influyen en el pronóstico de estos pacientes. Y aquí, a la derecha, pues os dejo un par de tablitas que utilizamos habitualmente en la práctica clínica habitual, que son escalas pronósticas totalmente diferentes a las que usamos en el resto de tumores, que estamos más acostumbrados a emplear, por ejemplo, el TNM. En este caso utilizamos la escala de la FIB, publicada en el 2006 y que tiene en cuenta el tamaño tumoral, la localización y el índice mitótico. Y en segundo lugar, la publicada que asocia a estos 3 factores también la ruptura tumoral. Y en cualquier caso, si esta está presente, ya consideraríamos que estamos ante un GIST de alto riesgo. En cuanto a la etiopatogenia, pues son tumores que sabemos que en la mayoría de las ocasiones se producen por mutaciones en los genes KIT y PDGFRA. Y habitualmente, ¿qué es lo que hacen estos genes? Pues estos genes codifican para unos receptores tipo tirosinquinasa que mediante la unión a sus receptores habituales, que son el factor estimulante de colonias y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, pues se produce una dimerización del receptor y su consiguiente activación mediante la unión y fosforilación del ATP, activando diversas vías de señalización intracelular, entre las que están implicadas pues, en la vía de la PI3K y la vía de las RAS-MAP quinasas, de tal forma pues, que finalmente se produciría una supervivencia, proliferación y transcripción celular. ¿Y qué pasa cuando ocurren estas mutaciones? Pues que lo que se produce es una activación constitutiva del receptor y además independientemente de que exista o no el ligando para su activación, con lo cual
pues no conseguiríamos, esta vía estaría permanentemente activada. Además de las mutaciones en estos dos genes, pues conocemos otras que son menos frecuentes, aquellas que afectan al complejo de la succinil-deshidrogenasa y otras muchísimo menos frecuentes, pues como las mutaciones en BRAF, en RAS o en NTRK. Por supuesto, finalmente, el diagnóstico final nos lo van a dar los anatomopatólogos y por esta parte pues tenemos tres pilares fundamentales. Uno, el diagnóstico morfológico, que nos clasifica a los GIST dentro de una subclasificación. Los más frecuentes son los fusocelulares, seguidos por los epitelioides y, por último, los mixtos. También es muy importante la inmunistoquímica. Casi el 100% de estos pacientes expresan en su superficie el CD117 y en aquellos en los que no, pues nos guiamos también de otros marcadores como el DOC1 de cara a completar el diagnóstico y también para realizar un adecuado, correcto diagnóstico diferencial con otras entidades que puedan ser similares. Y por último, pero no mucho menos importante, el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular es fundamental a día de hoy porque va a tener un valor predictivo en la respuesta a los tratamientos dirigidos. Y revisando un poco las guías clínicas de las sociedades científicas, pues estamos obligados a determinar al menos las mutaciones de KIT, las mutaciones de PDGFRA, las mutaciones de NTRK, BRAF y de la succinil-deshidrogenasa. ¿Y por qué son precisamente estas mutaciones las que tenemos que determinar? Pues porque precisamente contamos con tratamientos dirigidos específicos contra ellos y que nos van a poder valer pues, a lo largo de la evolución natural de la enfermedad. El imatinib, que es el pilar fundamental, como hemos dicho, vale en general para casi todas las mutaciones de KIT y PDGFRA, a excepción de una mutación que era clásicamente de resistencia, la D842V, y que afortunadamente pues en los últimos años ya han surgido otros fármacos que se pueden emplear en esta mutación, como es el avapritinib. Y también contamos, pues, por ejemplo, con inhibidores de NTRK o inhibidores de BRAF. ¿Cuándo nos podemos ahorrar este diagnóstico molecular? Realmente nunca. Está indicado realizarlo tanto en enfermedad localizada como en enfermedad metastásica. Sin embargo, sí que es verdad que en nódulos pequeños de origen no rectal, menores a 2 centímetros, pues se puede asumir, en el caso de que obtener una biopsia sea demasiado complicado o con bastante morbilidad asociada, pues que podemos hacer simplemente un seguimiento activo de la lesión porque sospechamos que su comportamiento va a ser más indolente y empezar a tratar o a realizar este diagnóstico en el momento en el que den síntomas. De esta forma, pues, también tenemos otra subclasificación de los GIST, que es la subclasificación molecular. Como vemos, pues la mayoría de ellos están causados por mutaciones en el exón 11 de KIT y ya pues probablemente menos de un 1% de todos ellos pues aún no conocemos cuál es la mutación implicada en su patogénesis. Y bueno, pues como decíamos, sin duda, el imatinib es el fármaco que ha revolucionado el tratamiento de estos tumores desde que se pudo estudiar pues, la diana terapéutica contra la que actúa, que es el receptor de KIT. ¿Cómo actúa el imatinib? Pues se une al dominio intramembrana del receptor de KIT de tal forma que impide la unión del ATP y bloqueamos todas las vías de proliferación y supervivencia celular de las que hablábamos antes. ¿Qué es lo bueno de este fármaco? Pues que tiene una administración muy cómoda. Es un comprimido al día, dosis de 400 miligramos y además los efectos secundarios pues son más que tolerables. Habitualmente lo que más produce pues es edema y retención hídrica y otros, pues por ejemplo los espasmos musculares, toxicidad digestiva, el ras cutáneo y a nivel de la toxicidad hematológica pues nada que ver con la quimioterapia convencional, como pues habitualmente lo que más vemos es una anemia que es bastante leve y crónica. Y entrando ya un poco más en el tratamiento de estos tumores, pues aquí dejo los algoritmos de tratamiento de la ESMO y de la NCCN de la enfermedad localizada. Como vemos, la cirugía sigue siendo el pilar fundamental en estadios precoces, pero también tenemos que valorar pues, el imatinib adyuvante en aquellos casos que sean de alto riesgo o de riesgo intermedio y también se podría valorar el imatinib neoadyuvante en aquellos casos que pensemos que una R0 no va a ser posible de inicio o que va a llevar pues demasiada morbilidad. Además, pues también en parte empezamos a ver que las determinaciones moleculares, especialmente de la mutación de resistencia que hablábamos antes, pues ya nos permite utilizar en estos estadios precoces otros fármacos más dirigidos como el avapritinib.
Entonces, la cirugía es el único tratamiento curativo y de elección en la enfermedad localizada. Se suele realizar una resección completa sin disección ganglionar. El objetivo siempre ha de ser una resección completa y hay determinados casos en los que se podría valorar una resección endoscópica si el centro tiene experiencia, está entrenado en tales circunstancias. Podríamos plantear una vigilancia activa, de nuevo, pues en los tumores que esperamos que vayan a tener un comportamiento más indolente, que son los nódulos menores a 2 centímetros, de origen en esófago, estómago o intestino delgado y que tengan un crecimiento lento y asintomático. Dentro del escenario neoadyuvante, pues nos podemos plantear realizarlo con un objetivo de resección completa posterior en aquellos tumores primarios irresecables o borderline, un tumor potencialmente resecable que requiera cirugía de entrada muy agresiva, también en enfermedad oligometastásica que consideremos que en algún momento va a ser potencialmente resecable y en recaídas de un tumor localmente avanzado. Es muy importante en estos casos hacer una reevaluación precoz porque realmente pues así nos vamos a evitar tratar pacientes que realmente sean insensibles al tratamiento y que de lo que más se vayan a beneficiar sea de ir a cirugía de entrada y sobre todo, y más en los casos en los que no se haya realizado un diagnóstico molecular previo, pues porque ahí obviamente nos quitamos las mutaciones de resistencia. El tiempo de la cirugía realmente no está claramente establecido. Las guías lo que recomiendan es mantener el imatinib entre 6 y 12 meses, pero sí que es cierto que parece que en torno a los 3-4 meses es cuando se produce la respuesta máxima y después entraríamos en una fase de estabilización. El tratamiento de elección, como ya hemos dicho, es el imatinib, un comprimido al día, pero existen determinadas excepciones, pues como aquellas mutaciones del exón 9 de KIT, que hay que doblar la dosis, porque sabemos que mejoran las respuestas siempre que el paciente lo tolere por los efectos secundarios asociados. El avapritinib en las mutaciones de resistencia de la D842V y en el resto de circunstancias no estaría indicado porque sabemos que no responden. Estos son pues todos los ensayos clínicos que tenemos en neoadyuvancia. Este, por ejemplo, del año 2012, pues se administró una dosis de 600 miligramos de imatinib al día a 2 grupos de pacientes, tanto a los que tenían un tumor primario localmente avanzado más de 5 centímetros y a otros operables o recurrentes metastásicos superiores a 2. Después del tratamiento médico, pues se hacía una reevaluación con prueba de imagen. En el caso de que hubiese habido una estabilización o respuesta, iban a cirugía y en el caso de que hubiese progresión, pues salían del estudio. Parece que en todos los grupos tratados, pues la supervivencia libre de progresión fue casi del 50% a los 5 años de haber iniciado el tratamiento con imatinib. Y en el escenario de adyuvancia, pues siempre tenemos que incluir aquí a los pacientes al menos de riesgo intermedio y riesgo alto según las clasificaciones de las que hemos hablado antes, pero de forma general y para resumir, pues habrá que valorarlo siempre que el tumor sea muy grande, por encima de 5 centímetros, por encima de 5 mitosis por campo y que el riesgo de recaída pues consideremos que va a ser superior al 50%. El tratamiento de elección, de nuevo el imatinib a dosis de 400 miligramos cada 24 horas y se ha de dar al menos durante 3 años. Las excepciones a esta posología, pues de nuevo la del exón 9 de KIT, que hay que duplicar la dosis y en el resto no está indicado dar adyuvancia. Estos son los ensayos clínicos que tenemos en adyuvancia y, pues, por ejemplo, este publicado en el año 2009 se aleatorizaron pacientes con GIST resecados superiores a 3 centímetros a recibir imatinib versus placebo. Vemos que la supervivencia libre de recaída era mejor en el grupo del tratamiento, que sin embargo pues, no se comprobó en un aumento de la supervivencia global dentro de este ensayo clínico. Y para determinar la duración del tratamiento, pues se hizo este otro posteriormente, en el que se aleatorizaron los pacientes con GIST resecados de alto riesgo a recibir tratamiento con imatinib durante 3 años o durante 1 año. Vemos que tanto la supervivencia libre de recaída como la supervivencia global es mejor en aquellos que lo recibieron durante 3 años. ¿Y qué tenemos en enfermedad metastásica o avanzada? Pues aquí es donde entran a jugar un papel primordial y prácticamente único pues todos los tratamientos dirigidos y los inhibidores de la tirosinquinasa que han ido apareciendo pues, a lo largo de las últimas décadas. Vemos que ya diferencian claramente entre aquellas mutaciones que son sensibles a imatinib y aquellas que no lo son, ya que van a suponer pues, un cambio radical en el manejo. Estos son todos los fármacos que han ido apareciendo desde el 2002, iniciando con el imatinib y otros inhibidores de la tirosinquinasa de sucesivas generaciones.
Es verdad que había habido bastante parón hasta el año 2012 y en el año 2020 pues aparecieron 2 nuevos fármacos que, aunque están pendientes de regulación en el mercado todavía, pues parece que van a tener un papel fundamental en los próximos años. El papel de la cirugía en enfermedad metastásica es bastante controvertido. Por supuesto, no tiene ningún tipo de indicación en aquella progresión generalizada o multifocal, pero sí que se podría valorar una metastasectomía o algún otro tipo de tratamiento radical, como pudiese ser con radioterapia, pues si existe una buena respuesta parcial, una estabilización de la enfermedad o una oligoprogresión o progresión local con el objetivo pues, de eliminar los clones que se han hecho resistentes y ahorrar sucesivas líneas de tratamiento. Entonces, en primera línea tenemos, sin ninguna duda, indicado el imatinib a dosis de 400 miligramos cada 24 horas y se podría escalar a la dosis duplicada incluso antes de pasar a líneas sucesivas. Eso es lo que se plantea en las guías clínicas. Como vemos ya desde el año 2002, pues se vio una tasa de respuestas en enfermedad metastásica bastante buenas con el imatinib y ni que decir tiene pues las diferencias con el tratamiento estándar hasta entonces, que había sido con la quimioterapia. En segunda línea está indicado el sunitinib a dosis de 50 miligramos al día, que se puede dar durante 4 semanas sí y 2 no, o bien una dosis continua de 37,5 miligramos diarios. Este otro ensayo clínico del año 2006 pues, se aleatorizó pacientes que ya previamente habían sido tratados con imatinib a recibir esta segunda línea de tratamiento, viendo mejorías tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y en tercera línea está indicado el regorafenib a dosis de 160 miligramos cada 24 horas durante 3 semanas de cada 4 años. ¿Y qué nuevos fármacos tenemos? Pues el ripretinib, que a raíz de este ensayo clínico, el ensayo clínico Invictus, lo que hizo fue aleatorizar a pacientes con GIST que habían sido previamente tratados con al menos 3 líneas de tratamiento. Pues se aleatorizaron a recibir ripretinib o placebo. El endpoint primario fue la supervivencia libre de progresión y vemos que fue claramente mejor en el grupo de tratamiento, ganando unas 16 semanas respecto al grupo placebo. Además, en este ensayo también se permitió que aquellos pacientes que habían recibido en primer lugar el tratamiento con placebo pudiesen tener un crossover al grupo de tratamiento y en los grupos en los que lo habían recibido de inicio y en los que lo habían recibido posteriormente, pues hubo una mejoría clara. Y el avapritinib, pues el avapritinib es el que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora en una mutación de resistencia que había estado huérfana de tratamiento hasta el momento. En este ensayo clínico se incluyeron diferentes pacientes con GIST avanzados, entre ellos 56 de los pacientes tenían esta mutación de resistencia y como vemos en esta subpoblación, pues el índice de respuestas fue de más del 90%, llegando a tener en algunos incluso varias respuestas completas. Los efectos secundarios pues, son los asociados a todos los inhibidores de la tirosina, pero es verdad que en este caso pues, parece que en el ensayo clínico se encontró pues, con una alerta que producía efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, con síndrome confusional o incluso con un deterioro cognitivo que realmente cuál va a ser su manejo y el problema derivado de esto a largo plazo. Entonces, bueno, pues me gustaría hablar en base a todo esto que hemos visto también un poquito de la oncología de precisión. La oncología de precisión es un término utilizado para describir nuevos tratamientos que son muchos más específicos que la quimioterapia clásica. Consiste en la utilización de tratamientos personalizados contra alteraciones moleculares o genómicas propias de cada tumor. Probablemente el primer fármaco empleado en este contexto fue el imatinib para la leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo. Ha supuesto una revolución absoluta en el tratamiento de los pacientes oncológicos, pero sin embargo todavía solo un pequeño porcentaje de ellos pueden beneficiarse desafortunadamente de estos tratamientos. Esto es una gráfica en la que os dejo pues, todos los fármacos que han sido aprobados por la FDA en las 2 últimas décadas y como vemos, pues realmente el crecimiento hasta el día de hoy ha sido prácticamente exponencial. Todos estos son los fármacos que podemos usar a día de hoy en el caso de tener una diana molecular. Y bueno, pues como conclusiones, los GIST son los sarcomas más frecuentes del tracto gastrointestinal. El descubrimiento del imatinib ha cambiado absolutamente el tratamiento y pronóstico de estos pacientes. La cirugía es el único tratamiento curativo en enfermedad localizada.
Es fundamental el diagnóstico molecular, ya que supone implicaciones terapéuticas a lo largo de la evolución de esa enfermedad y es un claro ejemplo de la oncología de precisión que está cambiando pues, día a día nuestra práctica clínica habitual. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Inauguramos por ahí? ¿Por ahí, Rafa? Primero, felicitarte por la presentación. Gracias. Por el trabajo, por actualizarla y porque todo es un tema que lo vemos a diario. Más o menos operamos al año entre 10 y 15 tumores estomacales, de los cuales algunos también reciben ayuda. La pregunta que te voy a hacer es en torno a la biopsia. ¿Vale? Habéis puesto que es fundamental tener una muestra para estudio molecular por las resistencias y para dirigir esta herramienta. Pero hay tumores que la biopsia a veces puede originar una siembra tumoral y ya nos hemos encontrado algunos casos de tumores grandes que se biopsian percutáneamente y eso puede ocasionar una rotura del tumor. Entonces, mi pregunta va por ahí, es que hay algunos tumores que se deben biopsiar y otros que no se pueden biopsiar. ¿Hay algo en las guías, alguna recomendación? ¿Cuál es el método ideal? ¿O tenemos que evaluarlo un poco? Pues realmente tampoco hay nada establecido claramente. Siempre dicen que hay que valorar efectivamente el riesgo-beneficio. Si el riesgo de diseminación es muy elevado, pues evitar la biopsia y en caso de que pudiese ir directamente a cirugía, pues hacerla directamente. Y en caso contrario, pues sí que es verdad que dentro de los centros de referencia de los que hablaba, pues hay veces que las biopsias se hacen pues con técnicas dirigidas, que se van guiando, o sea, que van incluso marcando con marcadores el tumor para que luego sepas exactamente el sitio de biopsia que ha tenido durante la cirugía y poder evitar estos riesgos. Pero realmente una técnica indicada como tal no la hay. Yo creo que sí que por la experiencia, por las valoraciones que comités, sí, creo que es importante decir, como sesión general, porque recibimos muchos pacientes de medicina interna, de digestivo de oncología, que los tumores supramesocólicos, grandes, voluminosos, que tienen focos de necrosis, la biopsia con escáner percutánea no se debe realizar. Otra pregunta es si en estos tumores se está indicada la readyuvancia sin biopsia, se puede comenzar por imatinib y una vez quitado el tumor valorar si eso ha sido, o una vez empezada la readyuvancia, si ha sido una efectiva. Ahí ya no sé si se debe o no se debe. Lo único que he visto es que es verdad que en aquellos tumores en los que de ninguna de las formas haya sido posible el obtener una muestra diagnóstica, se pone el imatinib, pero durante muy poco tiempo, con una reevaluación muy precoz, y en caso de que no haya respondido, pues obviamente se deja de poner un tratamiento que es totalmente inútil, pero realmente es como última opción y sin una clara evidencia. Muchas gracias. ¿Otra por ahí? Pero claro, nosotros, por ejemplo, cuando en una endoscopia nos sugieren una lesión mucosa, lo que le pedimos al testigo es una ecoendoscopia para que nos biopsien con examen de ecoendoscopia. ¿Eso tiene? La mayoría de las veces sí es delimitado, en principio no, de hecho en casi todas las guías lo que pone es que la biopsia, si son lesiones pequeñas, se consigue por ecoendoscopia, pero siempre, pues eso, si consideramos que el riesgo de diseminación o de que el tumor no vaya a romperse si tiene esas características en imagen complicadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada. Enhorabuena de nuevo, Bea. Y no vamos a continuar la sesión, no vamos a continuar. Gracias.